Hace 3 semanas, creo que fueron, sí, en el último mensaje que compartí, hablábamos de una constante que se repite a lo largo de toda la historia de la Biblia, la gran historia de la Biblia. Una y otra vez vemos cómo el Dios de la Biblia es aquel que toma la iniciativa y sale a nuestro encuentro. El Dios que nos busca allí donde estamos y desde ahí, desde ese lugar, nos plantea una alternativa. Nos invita a descubrir una nueva realidad, nos invita a recorrer un camino nuevo, nos invita a ver el mundo de una manera completamente nueva. El Dios de la Biblia es el Dios que nos impulsa a recorrer un nuevo camino, guiado por unos nuevos valores y un nuevo estilo de vida. Y al fin y al cabo, lo que el Dios de Jesús hace con nosotros es invitarnos a un proceso de transformación integral, a un proceso de transformación que realmente afecta a todos los aspectos y dimensiones de nuestra vida. La salvación que Jesús nos muestra con su vida, con sus palabras, es una salvación universal, es una salvación que busca alcanzar hasta el último rincón de nuestro mundo. Pero paradójicamente, esa salvación tan grande y tan enorme, paradójicamente no empieza fuera de nosotros, sino dentro. La nueva realidad a la que Dios nos invita comienza a echar raíces en nuestro interior, en nuestro corazón, y desde ahí, desde nuestro interior, se proyecta sobre todo lo demás. ¿Recordáis cuáles fueron las palabras con las que Jesús comenzó a predicar su mensaje en Galilea? Convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dicen otras traducciones más clásicas. Aunque para mí la traducción que mejor refleja el sentido de este texto es la versión al euskera, la Elisen Arteko Biblia, que dice «Bihotz berri zaitezte». ¿Y qué es «Bihotz berri zaitezte»? Básicamente, renovad vuestro corazón, cambiad vuestro corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. El propósito central del mensaje de Jesús no está en que nosotros aceptemos una serie de verdades, principios o ideas teóricas. El propósito central del mensaje de Jesús tampoco está en que nosotros llevemos a cabo una serie de rituales o una serie de prácticas. No, la invitación a la que Jesús nos llama, ante todo, es una invitación existencial, porque va al corazón de lo que tú y yo somos realmente, de nuestra identidad más profunda, de nuestro corazón, porque realmente es ahí, en el interior, donde se juega la partida. Recordad que el corazón, en la cosmovisión hebrea, no es el lugar de las emociones y los sentimientos, como pensamos nosotros en nuestra cultura, cuando pensamos en el corazón. Para el hebreo, el corazón era el motor de la voluntad. Es decir, el motor que mueve nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. En definitiva, hablar del corazón es hablar de todo lo que somos como personas. Y ese corazón es lo que Dios quiere transformar y renovar por completo. Pero claro, ¿cómo podemos llegar a renovar nuestro corazón? Aquello que realmente somos, el núcleo de nuestra identidad. ¿Cómo podemos llegar a cambiar esto realmente? Como diría ese Nicodemo sorprendido, ¿cómo puede un hombre volver a nacer de nuevo? ¿Tengo que volver a meterme en el útero de mi madre? Gracioso, Nicodemo. En esa tarde me gustaría invitaros a reflexionar sobre este camino de transformación al que Jesús nos invita. Un camino que es diferente, que es contraintuitivo, que es muy paradójico también, pero que es profundamente transformador. Y este nuevo camino, como digo, empieza con un cambio interior, con una nueva forma de vernos a nosotros mismos. Porque cuando renovamos nuestra mirada interior, podemos llegar a ver a los demás de una manera distinta. Y en definitiva, podemos llegar a ver el mundo entero de una manera nueva. Porque en el Dios de Jesús descubrimos nuestra verdadera identidad, aquello que realmente somos. Y esa identidad nos transforma y nos libera por completo. Pero para poder alcanzar esa identidad e integrarla dentro de nosotros, es fundamental que confiemos en Jesús y que estemos dispuestos a recorrer sus huellas, a seguir su camino. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo recoge un antiguo himno que los primeros cristianos recitaban en sus celebraciones. Y lo podemos leer en el capítulo 2 de esta carta, el versículo 5 al 11, y dice así. Empieza Pablo diciendo:
tened la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y a continuación cita este antiguo himno que dice así: el cual, siendo de condición divina, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en una cruz. Y por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que todos los seres, en el cielo, en la tierra y en los abismos, caigan de rodillas ante el nombre de Jesús y todos proclamen que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versos que acabamos de leer reflejan de una manera muy bella y muy concreta el carácter de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo fue su profunda humanidad? ¿Cómo fue su espíritu de humildad, de renuncia, de despojamiento ante todo poder, estatus, seguridad? Porque en Jesús descubrimos a ese Dios que estuvo dispuesto a desprenderse de toda su gloria, de toda su grandeza, de toda su majestad, por amor a la humanidad, para hacerse uno de nosotros, para compartir nuestra existencia de una manera radical y absoluta. Pero Pablo no cita estos versos simplemente para que nos quedemos embobados ante la grandeza de Jesús, ante su carácter, ante la calidad de su vida y digamos, ¡wow! ¡Qué grande fue Jesús! Pablo no quiere que nos quedemos ahí. Una vez más, aquí también se nos hace una invitación muy clara. Tened la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En otras palabras, así como fue Jesús, sed también cada uno de vosotros. Por lo tanto, este texto no solo nos habla de quién fue Jesús y qué hizo, sino también de quiénes podemos llegar a ser cada uno de nosotros y de nosotras. Como cristianos, cristianas, tenemos el deseo de admirar y alabar a Jesús. Pero curiosamente, Jesús nunca pidió que lo adorásemos. Jesús pidió ser seguido. Y esto nos muestra una profunda verdad espiritual. El Dios que se revela en Jesús no busca simples adoradores, sino que busca discípulos y discípulas que sigan las huellas de su Maestro. La verdadera vida espiritual para la fe cristiana consiste en vivir como Jesús vivió, aquí y ahora, en nuestro tiempo y en nuestra historia. Porque la propuesta que Jesús nos plantea, este camino de Jesús, se convierte para nosotros en una alternativa verdaderamente transformadora, en algo radicalmente significativo. Una alternativa que tiene la capacidad de renovar ese corazón nuestro por completo y darnos identidad y darnos una existencia plena. Pero este camino, paradójicamente, no es un camino de ascenso, sino de descenso. Y aquí viene el melón. En nuestro mundo y en nuestra sociedad, parece que la vida está orientada de manera exclusiva en ascender continuamente hacia la cima. Todo nuestro estilo de vida está enfocado hacia arriba, hacia el progreso, el desarrollo y el éxito personal, familiar y social. De ahí que en general las personas empleemos la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestra energía en ser más productivos, como este hombre, en ser más competentes, en ser más populares, en aumentar nuestro buen nombre, en aumentar nuestro patrimonio, en aumentar nuestro conocimiento, en aumentar nuestro dinero y, en definitiva, en aumentar nuestro poder. La vida parece toda una lucha por la supervivencia, donde solo los más capaces prevalecen. Una lucha por la supervivencia en un mundo profundamente competitivo. Y de una u otra manera todos estamos enfrascados en esta carrera. Nadie puede decir, no, yo no juego en este juego. No, todos estamos jugando, porque es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo en el que vivimos. Y especialmente aquí en Occidente, la vida del ser humano occidental parece ser ese camino constante de ascenso. Constantemente se nos anima a ello. Y no hay un ejemplo más claro de este fenómeno que el famoso sueño americano, el American Dream, que básicamente significa que si trabajas duro y te esfuerzas en la vida, vas a lograr alcanzar el éxito. Independientemente de cuál haya sido tu origen, independientemente de cuáles hayan sido las cartas que te repartieron al nacer. Si te esfuerzas
y trabajas duro, puedes alcanzar el éxito. Hombres y mujeres hechos a sí mismos, que luchan por alcanzar todos sus logros y de esa forma logran forjarse su propia identidad. Pero yo me hago una pregunta. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué es lo que nos define como personas? ¿Dónde descansa realmente tu identidad? En general, en nuestra cultura suelen darse 3 respuestas a estas grandes preguntas existenciales, 3 fundamentos sobre los cuales solemos construir y forjar nuestra identidad, aquello que somos. Y si recordáis y tenéis buena memoria, de esto ya hemos hablado hace ya unos años, pero me parece importante volverlo a recordar y traerlo una vez más sobre la mesa. Por un lado, las personas construimos nuestra identidad sobre aquello que hacemos. Somos lo que hacemos. Basamos nuestra identidad en nuestros logros y nuestros éxitos personales. El trabajo, la formación profesional, los estudios, los proyectos personales, los trofeos y las hazañas alcanzadas durante nuestra vida, o incluso nuestras propias habilidades y talentos. Todo eso parece definir nuestra identidad. Por lo tanto, lo que logramos hacer en la vida demuestra quién eres tú realmente. Lo que logramos hacer en la vida demuestra quiénes somos realmente. Este modelo de identidad hace que nos desgastemos y nos dejemos la piel para alcanzar los mejores resultados, para ser muy productivos, muy eficientes, para destacar en medio de la multitud, para llevar a buen puerto todos nuestros proyectos. Y claro, ¿quién no querría tener éxito y poder lograr todo lo que se propone? El problema de la competitividad es que nadie la considera un problema, sino todo lo contrario, se suele considerar una vocación o incluso algo deseable. La cultura del éxito y la cultura de la ultracompetitividad lo impregna todo. Desde pequeñitos, desde muy pequeñitos, se nos enseña a luchar por el primer puesto, por las mejores notas, por los mejores resultados. La vida se nos presenta como una lucha constante en la que solo los más aptos y los más capaces prevalecen. Y sobre estos valores construimos nuestra identidad y nuestro valor. Hay que reconocer que el progreso de la humanidad, el desarrollo personal, familiar, social, en sí mismos son positivos y son deseables. El problema no está en querer desarrollar todo nuestro potencial. Creo que estamos de acuerdo en que esto es bueno y deseable. El problema surge cuando estos factores, el progreso, el desarrollo, la eficiencia, la productividad, se colocan en el centro de nuestra vida, se convierten en el núcleo de nuestra identidad. El problema está en convertir el progreso en nuestro propósito vital, nuestro centro, el motor que mueve nuestras vidas. Y sobre todo, lo peor, pensar que nuestro valor y nuestra dignidad como personas depende de esto. Eso es lo más trágico. Y realmente la línea aquí es muy fina. Quizá tenemos las mejores intenciones del mundo, pero fácilmente la inercia de nuestra época nos acaba arrastrando, nos acaba convirtiendo en esclavos de los dioses de la productividad, de la eficacia, de la competitividad, de la popularidad o del poder. Ídolos muy exigentes, ídolos que nos exigen constantes sacrificios y constantes ofrendas, ocupando por completo nuestra mente y nuestro corazón. Y si creemos que nuestros logros y nuestros triunfos nos definen, tarde o temprano, sin darnos cuenta, nos habremos convertido en esclavos de nuestra propia realidad. Pero claro, ¿qué ocurre cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos? ¿Qué ocurre cuando nuestras expectativas no se cumplen? ¿Qué ocurre cuando el fracaso llama a nuestra puerta? Cuando no damos la talla? Cuando no somos suficientemente buenos? Y os hago un spoiler. Tarde o temprano esto va a pasar. Tarde o temprano esto va a pasar. Tarde o temprano el fracaso va a llamar a la puerta. Y entonces, ¿qué pasará cuando todos nuestros proyectos fracasen? ¿Qué pasará si enfermamos o quedamos impedidos? ¿Dónde quedará entonces nuestra identidad y nuestro valor? Un segundo pilar sobre el que solemos construir nuestra identidad tiene que ver con la información que recibimos desde fuera. Somos lo que los demás dicen de nosotros. Una identidad basada en la popularidad, en el reconocimiento, en el estatus social y en el buen nombre. Una identidad que se construye en torno a lo que los demás dicen. Y en la era de las redes sociales, este factor tiene una influencia tremenda en la construcción de la identidad, sobre todo entre las generaciones más jóvenes.
Si la gente habla bien de mí, si comentan mis fotos, si me dan like y comparten mis publicaciones, especialmente si son personas que yo valoro y estimo, eso va a reforzar enormemente mi identidad, mi valor y mi autoestima. Cuando nuestra identidad se basa en lo que los demás dicen de nosotros, empleamos una cantidad enorme de tiempo y de energía en satisfacer las expectativas de las demás personas, en tratar de obtener siempre la aprobación y ser del agrado de los demás. Porque si los demás hablan bien de mí, entonces me sentiré completo, feliz, tranquilo. Pero claro, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué ocurre cuando alguien habla mal de nosotros o directamente nos da la espalda? ¿Qué pasa cuando nuestra popularidad desaparece, cuando no se nos reconoce o directamente cuando a nadie le importamos? ¿Dónde queda entonces nuestra identidad y nuestro valor? El tercer y último pilar sobre el que solemos construir nuestra identidad tiene que ver con aquello que tenemos en nuestra vida. Somos lo que tenemos. Una identidad basada en el poder, en la familia, en el patrimonio, los bienes y las posesiones. Culturalmente este pilar también tiene mucha influencia en nosotros. A lo largo de nuestra vida nos esforzamos constantemente por aumentar esas pequeñas parcelas de poder que tenemos bajo nuestro control. Conseguir un mejor trabajo que nos otorgue un mejor sueldo, con el que poder conseguir una mejor casa, donde poder tener una mejor familia. Es el sueño de muchas personas. Y pareciera que nunca es suficiente. Como diría José Mota, nos entra el ansia viva. Nos entra el ansia viva y parece que nunca es suficiente. Una vez más, la vida del ciudadano occidental se asemeja a un ascenso constante hacia la cima. Porque en el fondo creemos que eso nos va a dar identidad, nos va a dar valor, nos va a dar seguridad. Y no hay que olvidar nunca que el poder siempre tendrá una influencia seductora en nosotros. En el fondo, todos los seres humanos somos potenciales adictos al poder. Porque el poder tiene la capacidad de hacernos creer que tenemos el control de nuestras vidas, o incluso de la vida de otras personas, aunque sea una falsa ilusión. Paradójicamente, el camino que Jesús nos muestra, como acabamos de leer en Filipenses, se dirige en la dirección contraria a todo esto. Dios despojándose de su poder, su grandeza y su estatus. Qué contraintuitivo resulta todo esto, ¿verdad? Si somos realistas, reconocemos que no nos parece posible que de la falta de poder pueda salir algo bueno. No creemos realmente que de la falta de poder pueda salir algo bueno. Y sin embargo, eso es lo que nos muestra el Evangelio de Jesús. Y esto me recuerda a las palabras de Lord Acton, un hombre que hace ya casi 2 siglos dijo esta famosa frase que seguro que ya habéis escuchado: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El poder siempre ansía más poder, el ansia viva. Precisamente porque el poder es una ilusión que lejos de liberarnos, nos hace cada vez más esclavos. Y en esa espiral insaciable, muchas personas terminan hipotecando sus vidas. Y claro, ¿qué ocurre cuando las circunstancias se vuelven en nuestra contra? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué ocurre cuando nuestras pequeñas parcelas de poder se nos escapan entre los dedos? ¿Qué ocurre cuando perdemos nuestro trabajo o nuestro patrimonio? Cuando flaquea nuestra salud o la de nuestra familia. ¿Dónde queda entonces nuestra identidad y nuestro valor? ¿Qué es lo que nos sostiene cuando eso ocurre? De una u otra manera, cada una de estas respuestas nos terminan llevando a un callejón sin salida. Sobre estos pilares, nuestra identidad se ve condenada a tener una fecha de caducidad. Quizás funcione por un tiempo, pero tarde o temprano se caerá. Cuando nuestra identidad se basa en lo que hacemos, en lo que los demás dicen de nosotros o en lo que tenemos, antes o después, las circunstancias de nuestra vida harán que esa identidad entre en crisis. Porque la verdad, la triste y realista verdad, es que no tenemos el control de nuestras vidas. Creemos tener el control, pero es una falsa sensación de seguridad, es un espejismo. Las circunstancias de nuestra vida, ya sean externas o internas, pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y creo que tras la experiencia de 2020, todos tenemos esto bastante claro, somos bastante conscientes de que esto puede ser así.
La pregunta es, ¿dónde puede descansar entonces nuestra identidad? ¿Cómo podemos mantenernos a flote en un mundo que tarde o temprano se acaba tambaleando? ¿Cómo mantenernos a flote cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos? ¿Cómo mantenernos en pie cuando nuestras corazas se desarman y la realidad nos da una leche en la cara? La verdad es que somos frágiles, muy frágiles. Aun en el hipotético caso de que todo nos fuera bien en la vida, algo muy improbable, hay una realidad que como seres humanos nunca vamos a poder evitar, y es la realidad de la muerte, la última frontera. Antes o después la muerte va a salir a nuestro camino y en ese momento, si lo pensamos, ¿qué importará ya lo que hayamos hecho? ¿Qué importará ya lo que los demás hayan dicho de nosotros? ¿Y qué importará ya lo que hayamos tenido? Nada de esto permanecerá con nosotros cuando la muerte llame a nuestra puerta. Pero entonces, ¿acaso nuestra identidad está condenada a desaparecer en el olvido? La buena noticia es que en el camino de Jesús descubrimos una alternativa radicalmente distinta, un camino guiado por otros valores y otra mirada, porque nuestra identidad tiene un fundamento mucho más profundo. Como acabamos de ver, estos tres modelos, estas tres respuestas, nos proponen un camino de ascenso, un camino hacia arriba. Buscamos nuestra identidad mirando hacia arriba, siguiendo el camino del éxito, de la popularidad o del poder. Y sin embargo, Jesús nos está planteando un camino distinto. Un camino, como dice ahí, de descenso. Porque el Dios del universo, el Dios que tenía todo el poder y toda la gloria, decidió desprenderse de todo eso, abandonar todo eso que a nosotros tanto nos deslumbra y nos hace que se nos caiga la babita. Todo eso Dios decide abandonarlo y lo hace para mostrarnos un camino distinto. El Dios de Jesús es el Dios que se quita los anillos para transformarse en un paria, en un nadie, en alguien prácticamente insignificante, un ser humano desconocido, débil, vulnerable. Tened la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, decía Pablo. Y es que Jesús hizo esto para mostrarnos un camino distinto, para transformar nuestro corazón, para salvarnos, en definitiva. Y la invitación que hoy se nos hace es que así como fue Jesús, también podamos ser cada uno de nosotros. Ese Jesús que, aún antes de hacer ningún acto extraordinario, aún antes de que fuera una persona conocida en Galilea, incluso antes de que empezara a tener su propio movimiento, antes de todo eso, nos dice los evangelios que este Jesús escuchó la voz del Padre en su interior, una voz que le decía: tú eres mi Hijo amado, en quien encuentro mi alegría. Tú eres mi Hijo amado, en quien encuentro mi alegría. Ese es quien tú eres realmente. Esa es tu verdadera identidad, independientemente de todo lo demás. No tienes que seguir buscando ahí fuera lo que ya existe dentro de ti. Y Jesús se aferró a esa voz durante toda su vida. En los evangelios vemos cómo Jesús hizo actos extraordinarios durante su vida, actos que le hicieron ganar reputación y popularidad, pero también experimentó el fracaso y la incapacidad de ver que no lograba lo que se proponía. Él quería hacer algo y no funcionaba, como leemos en Marcos 6. Sabemos que Jesús disfrutó del calor de la amistad y de la compañía de sus amigos, pero también tuvo que llorar ante el dolor por la pérdida de un ser amado. Durante su vida Jesús recibió grandes elogios y alabanzas, pero también experimentó rechazo y un gran desprecio, empezando por su familia, por los más cercanos, que pensaban que estaba pirado, o cuando la mayor parte de sus discípulos directamente lo abandonaron en el momento más difícil de su vida, ante la agonía de una muerte inminente. En la última semana de vida, Jesús vio ante él a una multitud de personas que le gritaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Y apenas unos días después, esa misma multitud gritaba: «Crucifícalo». Pero aun en medio de las dudas, aun en medio de la angustia, aun en medio del dolor y aun en medio del rechazo, este Jesús se mantuvo firme a esa verdad que Dios había puesto en su corazón. Tú eres mi Hijo amado, en quien encuentro mi alegría. Y esta identidad hizo que Jesús fuera verdaderamente libre.
libre para vivir de manera plena en un mundo que estaba lleno de contradicciones, en un mundo donde podía ser aceptado y rechazado, donde podía recibir burla y reverencia. A pesar de todo eso, Jesús se aferra a la firme convicción de ser el Hijo amado de Dios. Una identidad que nadie le podía arrebatar, porque no dependía ni de sus éxitos, ni de su popularidad, ni de su poder. Esta identidad no dependía de ningún factor externo. Es más, esta identidad ni siquiera dependía del mismo Jesús. Jesús se sabía amado y elegido por Dios de manera incondicional, y sobre esa roca firme edificó y construyó su identidad. El camino de Jesús y su ejemplo nos revelan una profunda verdad. La verdadera libertad solo se alcanza cuando somos capaces de desprendernos de nuestras corazas y de nuestras aparentes seguridades. La verdadera libertad comienza cuando somos capaces de abrazar nuestra vulnerabilidad, cuando soltamos todo ese peso de nuestra espalda y empezamos a confiar en el Dios que nos ama y nos acepta como somos, aunque nos sintamos inaceptables. Ese Dios que nos llama hijos e hijas amados, el motivo de su alegría. Y sinceramente, esta es la buena noticia, que lo que hemos dicho sobre Jesús también es cierto sobre cada uno de nosotros y de nosotras. La buena noticia es que Dios también nos ha elegido a nosotros, también nos ha aceptado, también nos ha acogido como hijos e hijas amados, independientemente de todo lo demás. Y esta esperanza, cuando nos la creemos de verdad, cuando le damos crédito y la asumimos, creo que tiene el poder para liberarnos de todas nuestras cadenas. Dios ha fijado su mirada en cada uno de nosotros, en ti y en mí, de manera personal y única. Y lo ha hecho porque quiere relacionarse con nosotros y amarnos con un amor infinito. Y cada uno de nosotros tenemos una historia distinta, personal y única. Quizás hemos tenido el privilegio de vivir en un entorno que nos ha amado y nos ha cuidado. Quizá hemos experimentado el calor de la amistad y de la buena compañía, el amor de las personas que nos han rodeado. O quizá no, o quizá no, o quizá no ha sido así. Sabemos que hay realidades difíciles en este mundo, historias de vida marcadas por el dolor, por la tragedia y por la oscuridad más profunda. Pero independientemente de cuál haya sido tu historia, el mensaje de Jesús te invita a confiar en esta nueva identidad. Somos los elegidos de Dios, somos sus hijos y sus hijas amados, incluso cuando el mundo no nos haya amado o no nos haya escogido, incluso cuando ni nosotros mismos hayamos sido capaces de amarnos. Porque mientras sigamos permitiendo que sean otras voces las que determinen nuestro valor, las que determinen nuestra identidad, seguiremos atrapados en las redes de un mundo que nos ahoga, que nos acepta o nos rechaza en función de sus propios criterios. Y soy consciente de que la tentación de seguir aferrados a estas cadenas es muy grande, es muy fuerte, porque la competitividad, la popularidad, el éxito y el poder son los motores que mueven el mundo, el camino de ascenso que lo domina absolutamente todo, desde que naces hasta que te mueres. Por eso, el primer paso para descubrir nuestra verdadera identidad consiste en despojarnos de nuestra aparente seguridad y de nuestra aparente grandeza y comenzar a descender esa montaña, libres de todo peso, siguiendo el ejemplo de Jesús. El camino que Él nos propone, este camino de descenso, creo que es el mayor desafío de la vida cristiana. El primer reto que tenemos como creyentes es dejar de mirar hacia arriba, hacia todas esas luces que tanto nos deslumbran, y empezar a mirar hacia adentro. Empezar a mirar hacia adentro. Nuestro desafío comienza cuando estamos dispuestos a renunciar a esas falsas identidades con fecha de caducidad y empezamos a escuchar con atención ese suave susurro casi imperceptible que resuena en nuestro interior si ponemos la intención de escucharlo. Ese susurro que resuena en nuestro interior y que nos llama hijos amados. Solo ahí, en nuestro interior, podremos encontrarnos realmente con Dios y con nosotros mismos. Y a partir de ahí,
empezar a renovar nuestro corazón. Nuestro desafío consiste en volver al centro, a lo más profundo de nosotros, y descubrir allí la suave voz que nos habla y nos reafirma como ninguna otra voz podrá hacerlo. La voz del Dios que nos ama, que nos acepta y que nos acoge sin medidas. Inevitablemente, cuando uno descubre esta verdad, o mejor, se deja descubrir por ella, ya no puedes seguir viviendo de la misma forma, porque tus ojos se abren a una nueva realidad, una realidad en la que eres aceptado, aunque te sientas inaceptable, y esa verdad lo cambia todo. Esa es la buena noticia, el corazón del Evangelio de Jesús. No somos un accidente, sino el fruto de una elección divina. Y esta convicción nos capacita para poder ver esta misma identidad en las personas que nos rodean. Y ahí está la clave. Saber que somos valiosos a los ojos de Dios, a pesar de nuestras heridas y de nuestras cicatrices, que las tenemos. Esto nos capacita para reconocer ese mismo valor en los demás, a pesar de sus heridas y sus cicatrices, que también las tienen. Y esto es lo que Jesús hacía. Esta es la gran paradoja de saber que hemos sido elegidos por Dios. Aceptar que soy aceptado, aunque me sienta inaceptable, me capacita para aceptar a los demás. Aceptar que soy aceptado, aunque me sienta inaceptable, me capacita para aceptar a los demás. Y soy consciente de que mantener viva esta identidad en un mundo donde lo que se valora es el poder, el éxito, la popularidad, no es tarea fácil en absoluto. Es una auténtica batalla espiritual. El próximo domingo, en el Domingo Compartido, podréis hablar de esto. Somos personas inseguras, frágiles, vulnerables. Tenemos miedos y ansiedades que nos hacen dudar constantemente de nuestro valor, de nuestra dignidad, de nuestra identidad. Y lo que hacemos es buscar reafirmación constante en lo que hacemos, en lo que los demás nos dicen, en lo que tenemos. Buscamos reafirmación ahí. Pero si confiamos en la palabra de Jesús, ninguna voz podrá silenciar esta verdad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien encuentro mi alegría. Es fácil olvidar esta verdad cuando uno se mete en el día a día. Cuando uno entra en la vorágine de las tareas, de los compromisos, de las obligaciones, es muy fácil olvidar esto. Es muy fácil olvidar esto. Y tendemos a olvidar constantemente. Sobre todo cuando todos los carteles que nos rodean están señalando en una dirección muy distinta. Es normal que olvidemos. Pero si olvidamos, tendremos que recordar. Y creo que necesitamos recordar constantemente. De hecho, personalmente estoy cada vez más convencido de que el propósito principal de que nos juntemos aquí cada semana no es vernos las caras y pasar un buen rato, que también, no es cantar a nuestro Dios, ni siquiera es escuchar al predicador o predicadora que le toque ese domingo hablar, ni tampoco es llevar a cabo una serie de rituales, ni nada de esto. Cada vez estoy más convencido de que si hay un sentido y un propósito a lo que hacemos aquí es, ante todo, recordar. Me parece que es una palabra clave para entender por qué la comunidad, por qué la iglesia. Todo lo que hacemos y compartimos aquí, las canciones, el tiempo juntos, la comunión, la predicación, la participación en los símbolos, todo lo que hacemos aquí, creo que debería estar orientado principalmente a recordar quiénes somos realmente, a recordar cuál es nuestra verdadera identidad, a recordar lo que Dios ha hecho en nosotros, en la persona de Jesús. En ese sentido, la comunidad de Jesús está llamada a ser un auténtico refugio, un refugio para el corazón, un espacio en el que podamos recordar y fortalecer nuestra identidad, un espacio en el que podamos experimentar el amor de Dios con otras personas, aunque sea de manera imperfecta y limitada, que lo va a ser. Un espacio en el que poder impulsarnos a seguir las huellas de Jesús ahí donde nosotros estemos. Porque al final del día, nuestra verdadera identidad resulta que es una identidad compartida. Somos los hijos e hijas amados por Dios. Y quiero terminar esta reflexión leyendo las palabras de un hombre que experimentó en su propia vida esta nueva realidad. Y nada volvió a ser igual. Este hombre es Pablo de Tarso, la misma persona que escribió los versos que leíamos al inicio.
Y en esa misma carta, en la carta a los Filipenses, Pablo va a compartir su propio testimonio, su experiencia personal, y lo hace con una autenticidad y con una belleza que sinceramente conmueven al leerlo. En esos versos, Pablo nos habla de su propia experiencia de fe, de cómo en Jesús Pablo ha descubierto una nueva identidad, una nueva forma de verse a sí mismo y, por lo tanto, una nueva forma de ver el mundo. Y esta verdad, para él, lo ha cambiado todo. Yo tengo buenas razones, muchas más que cualquier otro, para poner mi confianza en mis propios esfuerzos. Fui circuncidado a los 8 días de nacer. Soy un ciudadano israelita de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, hebreo de pies a cabeza. En lo que atañe a mi actitud ante la ley, fui fariseo. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en lo que se refiere a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Pablo era un hombre con un alto estatus a la luz de su cultura y de su tiempo. Pablo era una persona que se había labrado un buen nombre en el mundo judío, que se había labrado una buena reputación, que había estudiado, que había hecho todo lo que hacía falta para ser considerado una persona de alta categoría. Pablo tenía la vida solucionada y tenía una identidad forjada a fuego en sus propios esfuerzos. Pero entonces conoció a Jesús. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, otras traducciones dicen, todo esto que antes constituía para mí un motivo de gloria, ahora considero que no tiene ningún valor. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con lo sublime que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él renuncié a todo. Por Él renuncié a todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Quiero vivir unido a Él, no por la justicia que viene de cumplir la ley, una identidad constituida en torno a lo que uno mismo hace. No quiero que sea así, sino que quiero vivir por la justicia que nace de haber creído en Cristo, es decir, la justicia que Dios nos concede por razón de la fe, es decir, esa nueva identidad que Dios nos da como hijos e hijas amados. Dice Pablo, quiero conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o conseguido la perfección, pero sigo adelante, con la esperanza de alcanzarlo, ya que Cristo Jesús me alcanzó primero. Ya que Cristo Jesús me alcanzó primero. Ese es el camino de Jesús, un camino de descenso, de renuncia, de humildad y sencillez. Un camino profundamente liberador. El camino de sabernos aceptados, aunque nos sintamos inaceptables, porque Jesús nos alcanzó primero. Este es el camino hacia nuestra verdadera identidad. Este es el camino de descenso que Jesús nos propone. Vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, Padre, y lo hacemos de corazón. Te damos gracias porque tu amor nos ha hecho libres, porque en ti hemos descubierto nuestra verdadera identidad, porque tú nos abrazas y nos acoges como hijos e hijas, y esa identidad es eterna. Te damos gracias porque no tenemos que seguir viviendo arrastrados por el peso de esas falsas identidades que nos desgastan, que nos consumen como si fuéramos esclavos. Porque ante ti se derrumban todos esos dioses que tanto poder parecen tener en nuestro mundo y que tanto nos dominan. Porque en ti la vida adquiere otro color. Porque en ti hemos descubierto el amor verdadero. Y ese amor nos capacita y nos transforma por completo. Ese amor nos hace vernos a nosotros mismos de una manera nueva.
Y eso a su vez nos permite ver a los demás de otra manera y en definitiva ver el mundo de una manera nueva. Te damos gracias y lo hacemos de corazón porque tú nos aceptas. Porque tú nos aceptas aunque nos sintamos inaceptables y ese amor nos impulsa para poder aceptar a los demás. Hoy queremos seguir también nosotros adelante, siguiendo las huellas de tu Hijo, porque Jesús también a nosotros nos alcanzó primero. Haz tu obra en nosotros, Dios, que podamos ser realmente reflejo de tu Hijo, que podamos ser como ese barro en las manos del mejor alfarero y reflejar tu gloria, una gloria diferente, una gloria que no brilla en la cima de la pirámide, allí donde todas las luces enfocan, una gloria diferente que brilla en lo profundo, en los lugares más oscuros de la vida, ahí donde todas las demás luces parecen apagarse. Queremos que esa gloria tan paradójica brille también en nosotros, en nuestras vidas y en nuestros corazones, como brilló en la vida de tu Hijo. Y gracias, Padre, una vez más por la vida de Jesús, porque 2000 años después su camino sigue siendo nuestra brújula y nuestro ancla, porque Jesús hoy sigue orientando y guiando nuestras vidas, porque su voz sigue resonando en medio del ruido de la historia, porque en Jesús te hemos conocido a ti, el Dios verdadero, y ya no queremos volver atrás, porque tu mano nos sostiene y podemos confiar en que jamás nos vas a soltar, porque en ti sabemos quiénes somos realmente. En ti tenemos una identidad eterna y nada ni nadie nos la podrá arrebatar. Amén. Dicen que no ahogas, pero aprietas. Y yo tengo miedos, tengo grietas. Demasiadas las preguntas, demasiados los que hablan sin saber que se vayan donde quieran. Tú siempre me hablabas de un padre que no vino a juzgar a nadie, que solo aprieta cuando abraza y que acepta a los donadies como yo. No te vayas si me quieres. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz, aunque sea solo un poco. Una frase y a mí me basta, mi pecado me desgasta. Toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma. Dicen que eres un buen alfarero. Si es así, quiero ser el primero que tú transformes con tus manos. No hagas caso si me quejo, cámbiame, rompe el sueño. Yo me dejo, dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames. Solo déjame saber que eres tú. Dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames. Solo déjame saber que eres tú. Dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames. Solo déjame saber que eres tú. Dejaré que tú me ames,
de este vaso roto es escuchar tu voz, aunque sea solo un poco. Una frase tuya a mí me basta, mi pecado me desgasta. Toma el fango de mi alma, dale fuego.